La pirámide de Cholula no se presenta como una pirámide, sigis frasau gicolinau, cubierta de hierba, coronada por una iglesia colonial, como si el tiempo hubiera decidido esconder algo demasiado incómodo para ser mirado de frente. Pero lo que yace debajo no es solo la estructura piramidal más grande, jamás construida por el ser humano y un sistema, un cuerpo, una entidad arquitectónica que sigue revelando anomalías que nadie logra explicar del todo. Y lo más inquietante es que cada nuevo hallazgo parece contradecir todo lo que creíamos saber sobre las civilizaciones antiguas de Mesoamérica. Durante décadas, los túneles excavados bajo Cholula fueron presentados como simples pasajes arqueológicos. Sin embargo, recientes análisis estructurales revelaron algo perturbador. En ciertos corredores no siguen una lógica ceremonial ni defensiva. Están alineados con una precisión que no coincide con rituales conocidos ni con patrones astronómicos tradicionales. Algunos parecen responder a un diseño funcional, como si la pirámide no fuera solo un templo, sino una máquina enterrada, deliberadamente silenciada por el tiempo. Los sensores modernos detectaron variaciones térmicas inexplicables en cámaras que, según los registros oficiales, deberían estar completamente selladas. Estas fluctuaciones no siguen ciclos climáticos ni geológicos. Son pulsos en ritmos, como si algo allí abajo todavía reaccionara al entorno. Los científicos lo llaman fenómeno residual, pero quienes han pasado demasiado tiempo analizando esos datos evitan responder cuando se les pregunta qué tipo de estructura genera ese tipo de comportamiento. Hay zonas específicas donde los instrumentos fallan sin razón aparente. Magnetómetros pierden calibración. Equipos de mapeo devuelven lecturas imposibles. Y lo más extraño, estas fallas ocurren siempre en los mismos puntos, como si la pirámide estuviera protegiendo algo gli saqueadores, gli observadores, como si hubiera sido diseñada no solo para durar, sino para resistir ser comprendida. Las crónicas prehispánicas hablan de Cholula como un lugar de origen, pero no en el sentido simbólico que nos enseñaron. Algunos relatos describen la ciudad como el punto donde los dioses descendieron para ordenar el mundo, no para gobernarlo, para estabilizarlo. Y si la pirámide no fuera un altar, sino una infraestructura construida para interactuar con fuerzas que hoy apenas comenzamos a detectar. Uno de los descubrimientos más incómodos fue una cámara interna cuya orientación no coincide con ninguna fase conocida de construcción. Está fuera de secuencia, como si perteneciera a otra etapa o a otra cultura completamente distinta. Los materiales usados allí no corresponden al resto de la estructura, no por su composición, sino por su desgaste. Parecen más antiguos, mucho más antiguos de lo que la cronología oficial permite aceptar. Los arqueólogos que primero accedieron a esa cámara no publicaron imágenes completas en solo fragmentos. El argumento fue preservación, pero documentos filtrados mencionan símbolos tallados que no encajan con ningún sistema mesoamericano conocido. No son decorativos, son repetitivos, funcionales, como marcas técnicas, como advertencias. Y cuando se compararon con símbolos hallados en otros sitios olvidados del continente, las coincidencias fueron demasiado precisas para ser casuales. La pirámide de Cholula fue ampliada capa sobre capa, generación tras generación. Pero lo que casi nunca se menciona es que todas esas culturas decidieron construir exactamente encima del mismo núcleo. Nadie lo destruyó a nadie
lo reemplazó. Todos lo respetaron, como si supieran que mover ese corazón original era peligroso, como si ese centro no les perteneciera. Y aquí surge la pregunta que incomoda incluso a los más escépticos. ¿Por qué una estructura tan colosal fue diseñada para no ser vista? ¿Por qué esconder la Mayo Ere pirámide del mundo bajo tierra, vegetación y siglos de silencio? Tal vez porque nunca fue pensada para ser admirada, sino para permanecer activa sin ser molestada. Si todo esto es solo arqueología, entonces, ¿por qué tantos datos permanecen clasificados, fragmentados o suavizados antes de llegar al público? ¿Qué hay en Cholula que obliga a los propios investigadores a hablar en susurros? Porque una cosa es clara: lo que se está descubriendo ahí no encaja en la historia que nos contaron. Y eso es apenas el comienzo. Cuando se profundiza más allá de los túneles turísticos, Cholula deja de parecer un sitio arqueológico y empieza a comportarse como un archivo sellado. Las capas superiores cuentan una historia conocida, casi cómoda, pero cuanto más se desciende, más incoherente se vuelve el relato oficial, no por falta de datos, sino por exceso de anomalías. Es como si alguien hubiera escrito la historia al revés, ocultando el capítulo más importante en el núcleo mismo de la pirámide. En estudios recientes de tomografía de resistividad eléctrica, apareció algo que jamás debió aparecer: cavidades geométricas perfectamente definidas, imposibles de ser naturales, ubicadas en zonas donde no existe ningún registro de excavación humana. No están conectadas a pasajes rituales ni a cámaras funerarias. Están aisladas, anselladas y, lo más inquietante, su forma sugiere contención, no acceso, como si hubieran sido creadas para encerrar algo o impedir que algo saliera. Algunos ingenieros estructurales invitados como consultores externos señalaron que el patrón de cargas internas de la pirámide no responde a un templo, responde a un sistema de distribución de presión extremadamente avanzado. La pirámide parece diseñada para absorber, redirigir y neutralizar fuerzas, no solo sísmicas. Hay indicios de que el núcleo actúa como un amortiguador energético, algo que ninguna civilización primitiva debería haber sido capaz de concebir. Los mitos locales, transmitidos en versiones que rara vez llegan a los libros, hablan de la montaña que fue cerrada, no destruida, encerrada. Según estas narrativas, hubo un tiempo en que Cholula no debía ser abierta nuevamente, porque hacerlo alteraría el equilibrio entre lo que está arriba y lo que permanece abajo. Estas historias no describen castigos divinos, describen consecuencias, como advertencias técnicas disfrazadas de mitología. Uno de los datos más perturbadores surgió cuando se compararon los alineamientos internos de la pirámide con mapas subterráneos de otras regiones de Mesoamérica. No coincidían con estrellas, coincidían entre sí como si existiera una red enterrada, fragmentada por el tiempo, pero diseñada bajo una misma lógica. Cholula no sería un punto aislado, sino un nodo, y un nodo central. En ciertos puntos, las paredes internas muestran vitrificación parcial. La piedra fue expuesta a temperaturas extremas durante un tiempo controlado. No es resultado de incendios ni procesos naturales conocidos. Para lograr ese efecto, se requiere una fuente de energía concentrada y estable. La pregunta no es cómo ocurrió, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué evento obligó a sellar el núcleo con ese nivel de precisión térmica? Algunos investigadores comenzaron a notar un patrón inquietante. Cada vez que una nueva anomalía es confirmada, el acceso al área se restringe casi de inmediato, no por razones de seguridad estructural, sino administrativas, cambios de permisos,
han silencios institucionales, retrasos indefinidos. Como si alguien tuviera mucho interés en que Cholula siga siendo vista como una colina y no como lo que realmente es. Hay un detalle que rara vez se menciona: la iglesia construida encima no fue colocada al azar. Documentos coloniales indican que los propios religiosos fueron guiados por pobladores locales hacia ese punto exacto, como si supieran que levantar un símbolo encima del núcleo era una forma de sellarlo simbólicamente, no para dominarlo, para mantenerlo dormido. Si la pirámide fuera solo un monumento, no reaccionaría, pero reacciona a equipos, a excavaciones, a intentos de penetrar más profundo. Cada nuevo descenso trae consigo fallas, colapsos controlados, obstrucciones inesperadas, no como un accidente, sino como un sistema que se defiende mediante el tiempo y la complejidad. Y entonces surge una idea que pocos se atreven a formular en voz alta. ¿Y si Cholula no es un vestigio del pasado, sino una infraestructura que nunca dejó de cumplir su función? ¿Y si lo que asusta a los científicos no es lo que encontraron, sino lo que todavía no deberían encontrar? Auestao Auturao. La pregunta ya no es qué es la pirámide de Cholula, sino por qué seguimos fingiendo que no sabemos lo suficiente como para incomodarnos, porque cuando se conectan todas las piezas, las cavidades selladas, los pulsos térmicos, las alineaciones subterráneas, la resistencia estructural, antinatural, surge un retrato inquietante, una construcción pensada para durar más que una civilización, más que una religión, más que una memoria colectiva. Hay investigadores que, en conversaciones privadas, admiten que Cholula no encaja en ninguna categoría arqueológica clásica. No es solo ceremonial, no es solo simbólica, no es solo política. Es híbrida, como si hubiera sido concebida por una mentalidad que no separaba ciencia, espiritualidad y supervivencia. Una mentalidad que entendía el entorno como algo que debía ser regulado, no venerado pasivamente. Las narrativas bíblicas hablan de ciudades levantadas antes del diluvio, de conocimientos que se perdieron cuando los hombres intentaron tocar el cielo. En Mesoamérica, los relatos no hablan de castigo, sino de sellado, de cerrar lo que no debía ser usado nuevamente. Y si ambas tradiciones estuvieran describiendo el mismo trauma histórico desde ángulos distintos, y si Cholula fuera un eco físico de ese evento olvidado, lo más perturbador es que no hay evidencia de destrucción violenta en el núcleo original. No fue atacado, fue cubierto, protegido, encapsulado capa tras capa, como si cada generación supiera que no debía interferir, pero tampoco abandonar. Mantenerlo enterrado era una forma de custodiarlo, no por miedo irracional, sino por responsabilidad. Algunos modelos teóricos sugieren que el núcleo podría haber funcionado como un estabilizador geológico o energético, en una era de gran inestabilidad, no como una máquina en el sentido moderno, sino como una infraestructura adaptada a fuerzas naturales que hoy ya no sabemos manejar. Si eso es cierto, destruirla o exponerla completamente podría tener consecuencias que nadie quiere asumir. Por eso, el silencio, por eso, las publicaciones incompletas, por eso las excavaciones que nunca avanzan más allá de cierto punto, no porque no puedan, sino porque no deben. Cholula no es peligrosa por lo que oculta, sino por lo que recuerda, en que hubo un tiempo en que la humanidad sabía más de lo que hoy se nos permite aceptar. Tal vez el verdadero miedo no sea encontrar algo imposible, sino confirmar que no somos la primera civilización
avanzada, que ya hubo un ciclo antes del nuestro, que también terminó, y que sus sobrevivientes dejaron advertencias, no monumentos para turistas. La pirámide de Cholula sigue ahí, inmóvil, silenciosa, cubierta de tierra, fe y olvido. Pero bajo esa colina artificial, algo permanece intacto, esperando no a ser descubierto, sino a que estemos listos para entenderlo. Y esa, quizás, sea la razón por la que este lugar sigue asustando a quienes más saben. Si llegaste hasta aquí, ya cruzaste una frontera invisible. Porque una vez que ves Cholula como lo que realmente es, no hay regreso al relato cómodo. Hay preguntas que no se pueden desver y hay estructuras que no fueron hechas para ser admiradas, sino para sobrevivirnos. Gracias por ver. Y ahora, YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira más un video de nuestro canal.